Tienes sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia reunida hoy, Señor, alrededor de tu palabra. Te ruego, Padre, que me permitas a mí exponer tu verdad con claridad para la edificación de tu iglesia, Señor, aquí reunida. Te doy gracias, Señor, por toda la bendición que tú les has dado y te rogamos que les sigas ayudando a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en primer lugar, darle las gracias por tan buen recibimiento y por la invitación. Extendemos también un saludo desde la Iglesia Salvación y Vida Eterna para todos ustedes. Nos alegra ver que el reino de Dios se sigue extendiendo en todo el departamento del Atlántico y esperamos que siga creciendo. Hoy vamos a desarrollar, para que puedan ir buscando en sus Biblias, un sermón sobre la paz que Dios da, que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo al 7. Todos nosotros recientemente vivimos la experiencia, terrible del tema de la pandemia. Además de todo lo lamentable que ha sucedido, ha continuado una pandemia, un poco más invisible, que es una serie de enfermedades mentales producto de todo lo que sucedió con el encierro, la incertidumbre de qué iba a pasar, pues la muerte de muchos familiares y seres queridos también enlutó muchas familias o hizo que muchas familias atravesaran momentos bastante difíciles. Todo eso originó como una causa también secundaria a todo ese evento principal, que en muchas personas quedaran todo tipo de crisis nerviosas, ansiosas, depresivas, de tristeza por el luto que inundó. Y la vida de hoy, además, la vida en el mundo moderno es una vida bastante agitada. Todos sabemos que es una vida que va cada día a una mayor velocidad y que son muchas las áreas a las que a la vez tenemos que estar atendiendo: la familia, el trabajo, la enfermedad de unos, que los hijos, que las dificultades económicas. Todo eso tiende a causar una gran preocupación en el corazón de muchos hermanos. Para trabajar ese tema o para entender lo que Dios dice sobre esas situaciones, vamos a leer el texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, los versículos 4 al 7, que dicen: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alguien podría decir, bueno, cuando las cosas marchan bien, es muy fácil animar a otros. Es muy fácil que cuando a mí me está yendo bien y cuando yo estoy feliz, entonces yo anime a otros a estar felices. Pero no es la situación que está viviendo el apóstol en este momento. Si recordamos un poquito sobre las circunstancias en que fueron escritas estas cartas, hay varias cartas que se conocen como las cartas de la prisión. Colosenses y Filipenses son de esas denominadas cartas de la prisión. Así que el que escribe a los filipenses diciéndoles alégrense en el Señor, está preso en una mazmorra, en un calabozo, encadenado y posiblemente enfrentando un juicio que se puede traducir en su propia condena de muerte. Y entonces uno puede decir, ¿de dónde saca este hombre el decir alégrense, estén felices, cuando él mismo estaba a punto de morir? No parece normal, no parece natural
que alguien en esas circunstancias que debiera estar diciendo compadézcanse de mí, ayúdenme, etcétera, o qué tanto estoy sufriendo y nadie se preocupa, él dice regocijaos en el Señor. En ese contexto es que está la famosa cita de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en el todo me irá bien, sino lo puedo soportar hasta esta cárcel, hasta estas prisiones, porque el Señor de verdad está conmigo. Y estas expresiones no quieren decir que todo te irá como queremos, porque Pablo estaba en una cárcel. Pero en otro pasaje de esta misma carta, Pablo dice algo que pareciera sonar extraño. Pablo, preso de Jesucristo. Y uno dice, bueno, se equivocó Pablo, porque él no estaba preso por Jesucristo, sino por las autoridades romanas. No, lo que Pablo está diciendo es, yo estoy aquí porque eso hace parte de la voluntad de mi Señor, porque el creyente no está en manos de este mundo, sino en las manos de Dios. Los salmos hablan con una realidad muy impactante sobre cómo el hombre experimenta la angustia, la depresión, la ansiedad. En el Salmo 119, en el versículo 28, el salmista dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Miren esto, de tristeza llora mi alma. Esta es la Nueva Biblia de las Américas, es una versión algo diferente a la Reina Varela. Pero nosotros podemos decir que a modo de introducción hay dos factores que ocasionan ansiedad. Ansiedad entendida como esa angustia, preocupación, desespero, como en el lenguaje corriente se dice, esas situaciones que dan ganas de salir corriendo. A eso nos referimos con ansiedad. Bueno, esas situaciones que producen ese estado de ganas de gritar, ganas de salir corriendo, ganas de buscar a ver qué se hace, pueden deberse a dos principales factores. Uno son factores externos, la enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, todas esas dificultades que digamos están afuera. Pero también hay otros factores internos, que son nuestras propias dificultades de carácter. Dentro de esas dificultades de carácter, la que uno más se encuentra es la idea que tenemos todos los seres humanos de querer controlar las cosas que están en la sola mano del Señor. Nuestros rasgos de carácter de obsesión o de que todo tiene que ser perfecto, eso hace que nuestra alma se llene de ansiedad y quita la paz del corazón del hombre. Todos nosotros hemos vivido experiencias donde tenemos una situación y la comenzamos a pensar y seguimos pensando situaciones y pasa toda la noche y llega la mañana y todavía seguimos pensando la solución que nunca encontramos. Bueno, eso es ansiedad. Es esa idea que se vuelve obsesiva en la mente y no deja pensar en otra cosa más que en el problema que estamos afrontando, de tal manera que se convierte en una carga que termina en lo que dice el Salmo 119, 28, mi alma llora de ansiedad. Pero aquí también nos va llevando el salmista hacia la solución. Sosténme conforme a tu palabra. Y hacia esa palabra vamos a entrar a ver cómo es que se afronta desde la Biblia estas situaciones. Entonces vamos a desarrollar varios aspectos sobre este tema. El primero es recordar que la paz es un don de Dios. La paz es un don de Dios para el hombre. Y es una obra interior del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu. Luego vamos a ver el origen de esa ansiedad en el corazón del hombre o dónde se dio la pérdida de la paz.
Y en eso nos vamos a ir al pecado original y a las consecuencias de ese pecado en el corazón del hombre. Las emociones son algo que Dios ha dado desde el inicio, pero las emociones fueron perturbadas con la caída. Recuerden, una de las primeras emociones que se experimenta en la Biblia es: tuve miedo y me escondí. ¿Ante qué? Ante el pecado, o como consecuencia del pecado. Cuando Dios va al jardín del Edén, llama al hombre y a la mujer para que se presenten delante de él. ¿Dónde están? No porque Dios no supiera, sino porque los llamaba a comparecer ante él. Y ellos, cuando comparecen, lo primero que dicen es, o describen el estado interior de su corazón: tuvimos miedo, por eso nos escondimos. Entonces, en el primer Adán se rompe la paz. El segundo Adán, príncipe de paz, vuelve a traer la paz para el corazón del hombre. Por último, vamos a ver entonces cuáles son esos factores que destruyen la paz y algunos remedios. Obviamente, no todos los remedios que la Biblia da, sino una semblanza. Entonces, para entrar al primer aspecto de este tema, vamos a ver en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 al 23. Es un texto muy conocido porque se habla de los frutos del Espíritu Santo. O perdón, el fruto del Espíritu Santo, que son varios. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y va enunciando, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y desarrolla el resto de los aspectos del fruto del Espíritu. La paz es lo que va a ser contrario a por nada estéis afanosos, ¿cierto? Pero recordemos varios aspectos de este texto que ya leímos. Regocijaos. Y hay una frase que es de las más cortas del texto, pero que es de la más significativa, que dice: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y ahí miremos cómo nos muestra este texto la esperanza cristiana. Alégrense, a pesar de lo que estén viviendo, porque nosotros tenemos una esperanza, y es que el Señor vuelva. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el creyente debe vivir todas las situaciones del tiempo presente a la luz de ¿qué? De la esperanza venidera que habrá de manifestarse cuando el Señor vuelva. Por eso Pablo no veía solamente la prisión temporal, sino que veía la aflicción del tiempo presente a la luz de la gloria venidera que habrá de manifestarse, como también lo va a decir en Romanos. Y así él puede decir: no se afanen, ni siquiera se afanen por mí, porque si yo muero, muero en el Señor, y si yo vivo, viviré para su iglesia, así que no hay por qué afanarse. Y con la cita él dice: preso de Jesucristo, le recuerda a la iglesia: yo no estoy aquí por la voluntad ni del mundo ni del diablo, sino porque el Señor me ha puesto en estas cadenas. Así que mírenlo también así. Yo estoy aquí porque eso hace parte de la voluntad de Dios, porque esa es la forma como Dios va a llevar el Evangelio posteriormente a la misma gran ciudad de Roma. Y él dice: ¿cómo se logra ver las cosas desde una perspectiva diferente, celestial y no terrenal? Pues él dice: sean conocidas vuestras peticiones, la oración delante de Dios, y vuelve en oración y ruego, y dice: dando gracias. Sí, dando gracias a pesar de tal manera que nosotros vemos eso. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona no logra esa paz y esa tranquilidad? Pues uno de los primeros síntomas de eso es que normalmente tiende a perder el sueño. ¿Sí ven? La persona pasa toda la noche en vela pensando y repensando la situación y no encuentra la salida. El Salmo 4, versículo 8, quiero que lo leamos. Dice: en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De nuevo, uno diría, pero David era un rey. ¿De qué se preocupan los reyes si tienen dinero, todo lo que quieran? Pero si usted ve el sobrescrito que aparece en la mayoría de las Biblias, sobre todo en Reina Valera, nos da una idea de lo que estaba pasando en ese momento. El sobrescrito dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿Cuál es el contexto donde dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré? ¿Sabe? La situación de por sí es bien tenebrosa. Había un ejército persiguiéndolo para matarlo. Eso es suficiente para quitarle el sueño a cualquiera, ¿cierto? Tiene una orden de aprehensión y tiene un ejército buscándolo, propiamente no para fines pacíficos, pero ¿sabe que hay algo más terrible de eso? El que lo estaba buscando para cortarle la cabeza y quedarse con su reino era su propio hijo. Así que también la carga emocional era bastante compleja. No se trata de que un reino enemigo me quiere conquistar. No, se trata de que mi hijo, el hijo de los hijos que el rey amaba, lo estaba buscando con un ejército que la mayoría eran de sus propios soldados para matarlo ahora. Los que antes pelearon al lado de él, ahora estaban buscándolos para matar. Recuerde que los guerreros de David eran temibles. Todos recordamos, ¿cierto? Esos mismos guerreros que habían peleado a su lado y que él sabía las capacidades militares que tenían, ahora son sus enemigos, para preocuparse, ¿no? Pero uno ve al rey diciendo, en paz me acostaré y voy a dormir. Y la razón está en, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el Salmo 4, versículo 8, volvemos a encontrar la misma o una expresión semejante. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repite otra vez. Dios da la serenidad al corazón del hombre, pero solamente si de verdad se confía en el Señor. Hay una oración muy bonita que muchas personas conocen porque la usan los grupos de alcohólicos anónimos, que se conoce mucho como la oración de la serenidad. Pero la oración fue escrita por un teólogo protestante por allá en 1943. Y la oración dice de la siguiente manera: Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aquellas que no están dentro de mi control, pero que yo sigo maquinando cómo controlarlas. Dice, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pero también dice, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Pero en la oración dice, sabiduría para conocer la diferencia. Esto hace parte de mi responsabilidad, necesito el valor para cambiarlo. Esto solo está en las manos de Dios. Necesito la paz para aceptar esa voluntad de Dios. Y la oración sigue diciendo, viviendo un día a la vez. ¿De qué nos recuerda esto? Del pasaje de Mateo. Bástale a cada día su propio afán. Disfrutando un momento a la vez. Esta parte de la oración es significativa. Si hay algo de lo que no disfruta la persona ansiosa, es del momento presente. ¿Por qué? Porque vive en una ansiedad por qué va a pasar en el futuro. ¿Qué será? ¿Y si mi hijo se casa? ¿Y si no? Resulta que el niño apenas acaba de nacer y ya está afanada por con quién se casará.
Y así funciona la mente. Siempre estamos viviendo en un futuro que no existe y que probablemente no llegará a ocurrir, sino que está en nuestra imaginación, pero esa imaginación se convierte en una angustia tal que le quita la paz en el momento presente. O vivimos en el pasado y no vivimos en el momento presente. ¿Y qué pasa si yo hubiera hecho tal cosa? Y si yo no, o si no me hubiera pasado esto, en fin. No se vive la vida porque se vive o con un exceso de futuro ansioso o con un exceso de pasado que ya no puedes solucionar. Por eso la oración dice, disfrutando un momento a la vez. Dice, aceptando las dificultades como camino a la paz. Aceptando, y miren a quién nos lleva la oración. Dice, como Él hizo. ¿Como quién? Como Jesús hizo. Aceptando la voluntad del Padre como Él hizo. Como Él hizo este mundo pecador tal como Él es. Miren, estas expresiones son algo que si la reflexionamos nos dice, ¿cuál es el problema de nosotros? Miren cómo dice la oración, aceptando como Él hizo, como Dios hizo, este mundo pecador tal como es, no como yo lo tendría o como yo quisiera que fuera, porque ese es nuestro problema. Pero ese problema se da por falta de sabiduría y por arrogancia de parte nuestra. Si yo fuera Dios, yo no permitiría que a esta persona le hubiera pasado tal cosa. O yo no haría todo eso, yo hubiera hecho esto y lo otro, y todo ya estuviera solucionado. Sí, recuerda que hay un solo Dios, y no es ninguno de nosotros. No es ninguno de nosotros el que tiene el control de las cosas como van a pasar. Y recuerda que todas las cosas tal como van a pasar están en las manos de Dios. Y créanme que allí están mejor que en nuestras manos. Muchísimo mejor que en nuestras manos. Él dice, dice, confiando que Él hará bien, es decir, Dios hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad. Que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz para siempre en la próxima. Razonablemente feliz. ¿Por qué razonablemente feliz? Porque en un mundo caído no hay felicidad perfecta. Esa es la realidad. Pero el creyente puede decir como Pablo, regocijaos, aunque yo esté preso. Incluso si vemos la carta a los filipenses, incluso había dificultades. Pablo dice, algunos están predicando a Cristo por amor a Cristo, dice. Otros lo están haciendo por molestarme a mí. Dice, pero yo tengo claro algo, sea por bienestar de Cristo, o sea con la intención buena o sea con la intención mala, Cristo es anunciado y eso es lo que interesa. Pero hasta este momento sería bueno precisar qué se entiende en la Biblia por paz. Primero recordamos que Dios es Dios de paz. Así aparece en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 24. Pero ¿qué significa la palabra paz en la Biblia? En el Antiguo Testamento esta palabra aparece con el hebreo shalom y se puede traducir por quedar ileso de un daño, terminar algo. Si ven, el idioma hebreo es un idioma de muchas imágenes mentales. Cuando usted termina una tarea, ¿cuál es la sensación que siente? Como la de descanso porque ha terminado algo, ¿cierto? Ya terminé esto. Esa es la idea de paz, del reposo o de la sensación de algo concluido, o conservar algo, o cuando se paga algo, si ven, pagar. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Cuando usted tiene una deuda y paga la deuda, ¿qué sucede? Se siente tranquilo, ¿no? Ya salí de la deuda, he pagado. Restituir algo que debía. Esas son las ideas en el mundo bíblico de la paz.
Pero la idea hebrea tiene también que ver con restauración, con algo que se restaura o con algo que está completo. Y aquí viene el tema de completo, en el sentido de integral, de plenitud. ¿Qué sucede en el corazón del hombre cuando está angustiado? La sensación en el corazón del hombre es como de una separación, como de una fragmentación o como de una lucha. Como si el alma tirara, voy a hacer esto, no, mejor esto, no, esto o lo otro. Y la persona tiende a tener una separación interior. Debo confiar en Dios, pero aquí está el problema. Debo hacer esto, pero no encuentro esto. O tendría que hacer esto, pero no tengo los recursos. Esa idea es lo contrario a la paz. Es la separación. No estar completo. No tiene bienestar. Ahora, ¿por qué la idea bíblica de paz tiene que ver con armonía o con algo completo? Porque la consecuencia del pecado fue la ruptura. Entonces, paz, unidad, ¿cierto? Paz, shalom, es unidad. Ansiedad es ruptura, separación, una división en la conciencia, como lo que Pablo relata en Romanos. Dice, yo tengo la intención de hacer el bien, pero hay una lucha en mi interior que me lleva a hacer otra cosa. Yo quiero orar y confiar en Dios, pero la idea que tengo en la mente de la preocupación no me deja. Yo experimento eso como una separación, como una división interior, y eso es la pérdida de la paz. Esa pérdida de la paz interior se va a reflejar en un conflicto hacia afuera. Si yo no estoy en paz conmigo mismo, ¿puedo tratar a los demás con tranquilidad, con paciencia y con paz? No. De hecho, en la primera expresión de esta ruptura es en el Edén, ¿cierto? Tuve miedo y me escondí. Recordemos algo, en el Edén ya Dios había estructurado cómo era el orden dentro de un matrimonio. Ya Dios le había dado a Adán el cuidado de Eva y le había dado una administración. Él era el responsable del Edén porque Dios así lo encomendó. Pero cuando sucede el pecado y Dios lo llama a rendir cuentas, aquel que debía proteger a su esposa dice, la culpa fue de la mujer que tú me diste, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que rompe la comunión. Entonces, esa primera ruptura interior da origen a otras rupturas, a separaciones en las relaciones personales. Y dice que se da entonces la ruptura de la paz matrimonial, situación que sigue siendo muy común hoy. Matrimonio donde no hay paz porque ambas personas viven en una vida de desorden y termina el uno cargándole al otro su desorden. El desorden económico del uno termina arrastrando al otro, endeudando al otro, o las decisiones desordenadas del uno termina afectando al otro, o los roles desordenados, donde no hay un hombre que cumpla su labor de ser líder de su casa, comienza la ruptura, la falta de paz, que termina cargando los hogares. Eso genera ¿qué? Tensión, conflictos, ira, grito, es que yo, es que tú, es que todo fue culpa tuya, ambiente de agresividad, de sospecha permanente, de molestia. Todo eso sucede por causa de ¿qué? Del egoísmo pecaminoso, que es la ruptura interior que cada ser humano lleva, la herida que cada ser humano lleva en el alma. Porque a partir del pecado, cada persona lleva dentro de sí la idea de lo más importante es mi felicidad.
Y si yo pienso de esa manera, todo lo demás está sujeto a que a mí me haga feliz. ¿Y qué pasa si la persona que está a mi lado no me hace feliz? ¿Y qué pasa si mis hijos no me hacen felices? ¿Y qué pasa si mi trabajo no me hace feliz? Entonces dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, dejo a mi trabajo porque yo tengo que buscar mi felicidad. Y en esa búsqueda de la felicidad arrastro a dolor a mi esposa, a mis hijos y a todo lo que se me atraviese en mi egoísmo. De ahí surge que el pecado se convierta en esa rebelión, en esa enemistad. Pero en el fondo el hombre busca algo, busca la paz que perdió en el Edén. Pero ¿dónde está buscando el hombre moderno la paz que perdió en el Edén? En las drogas, en cualquier adicción, en la comida, en el sexo, en lo que sea, el hombre busca el alivio del dolor que él sabe que tiene desde que se ha separado de Dios. Entonces el origen de ese desorden interior es la caída del hombre. Tuve miedo y me escondí. Ese temor destruye el corazón del ser humano. Hay varios temores a partir de aquí. Uno, temor al juicio de Dios, ¿cierto? Pero hay otro. El hombre, al ser consciente de su maldad, también es consciente de la maldad de otros. Entonces ya le dice a Dios, pero ¿qué pasa si los de allá afuera me matan? Miren que ya comienza el hombre a preguntar, pero si nos sacas del Edén, ya no tenemos esa protección, ese lugar seguro, ahora alguien puede atentar contra nosotros. Y Dios en su gracia dice, voy a colocar una marca y nadie se tocará, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vemos aquí es que ya el hombre es consciente que no tendría la seguridad del sustento material que tenía en el Edén. Ya tampoco tenía la seguridad de su vida que tenía en el Edén. Y sobre todo ahora el hombre se convierte en lo que la Biblia va a describir como un extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque el lugar hacia el que marcha es tratar siempre de regresar al lugar de donde fue sacado. La caída destruye las emociones. Recuerden algo, las emociones fueron dadas por Dios incluso antes de la caída. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Expresa el agrado del amor, ¿cierto? De cuando Dios trae a la mujer, al hombre. Pero después de la caída dice, ya no es carne de mi carne, ahora es ella, esa que fue la culpable, ¿cierto? Y esa dinámica psicológica sigue presente todavía hoy. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo había una propaganda de Noel que decía, no, él, así se la pasa el hombre hoy? No, yo no soy el culpable, es mi papá, mi abuela, mi bisabuela, mejor dicho, el malgeniado no soy yo, eso es culpa de mis compañeros de trabajo. Siempre es culpa de alguien más y mientras no se asuma la responsabilidad de nuestros actos, no hay posibilidad de un cambio y el ser humano permanecerá dividido todavía, esclavizado al pecado. Pero lo que la Biblia describe es, de todo esto que estamos hablando, es la lucha entre el espíritu y la carne, ¿cierto? La tensión que hay en el hombre actual, el hombre dividido. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia lo que Filipenses dice. ¿Quién puede solucionar esto? El Dios de paz, el segundo Adán, es la única esperanza. El Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 27 dice lo siguiente, mi paz os doy, o mi paz os dejo, mi paz os doy, una paz no como la da el mundo. ¿Y dónde está la diferencia? La paz del mundo por lo general está asociada a las circunstancias. Yo estoy feliz si estoy bien. Si yo tengo la cuenta bancaria buena, estoy de buen ánimo. Pero si no, ya no. La cosa se ve diferente. Porque la paz del mundo depende de las circunstancias.
Pero la paz de Dios depende de otra cosa. La paz como la de Getsemaní. Señor, hágase tu voluntad y no la mía, aunque la tuya sea la cruz. En todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver muchas expresiones donde se habla de Dios como el Dios de paz, pero se habla de la esperanza salvadora de Jesús como el príncipe de la paz, como aquel que traerá la paz. ¿La paz en qué? En primer lugar, en el perdón. No hay paz para el hombre si primero no hay arrepentimiento. Arrepentimiento que comience a restaurar las relaciones. El pecado es una ruptura de la relación inicial. Entonces, ¿dónde comienza la reestructuración de la paz? En la reestructuración de las relaciones. De tal manera que si yo vuelvo a estar en paz con Dios, entonces yo podré estar en paz con el prójimo. Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Sí ve? La relación, todo es una relación. Si yo no perdono, tampoco puedo ir ante Dios a decirle perdóname, porque Él me va a decir, ¿y tu hermano? Tú me vienes a pedir perdón mientras tú guardas resentimiento con tu hermano. Ve y soluciona eso, esa relación, para después venir a solucionar esta. Pero todo se trata de relaciones, y eso es lo particular de la fe cristiana. La fe cristiana no es un conjunto de reglas de moral para hacer o no hacer, sino una relación ¿con quién? Con el Dios Trino, una relación con el Padre a través del Hijo y de su Espíritu Santo. Eso es la fe cristiana. Cuando Pablo iba al camino de Damasco, él no se encontró con otra regla de ética o de moral o de buenas costumbres. Se encontró con el Hijo de Dios. Y el cristianismo es en esencia eso, un encuentro con el Hijo del Dios vivo y verdadero que nos llama a la paz. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás en guerra contra mí? Pero Pablo iba con una idea distinta. Yo estoy sirviendo a Dios. Dice, va por un camino equivocado. Pero miren lo interesante del texto. Pablo podría haber contestado, no, yo voy persiguiendo a unos herejes que hablan en nombre de Dios, pero no dice eso. Lo que Jesús hace es identificarse con su iglesia. Dice, ¿por qué me persigues? Porque lo que hagas a uno de estos pequeños, me lo haces a mí. Y eso también lo vemos cuando dice, porque estuve desnudo, tuve hambre. Y cuando los incrédulos dicen, pero ¿cuándo? Nunca te vimos desnudo, nunca te vimos en la cárcel y te visitamos. Dice, cuando lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. Podemos tener paz en eso. Si hay alguien que sabe lo que sufre el corazón del hombre, es el Hijo del Hombre, porque Él ha vivido eso. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la Biblia que destruye la paz? Lo primero que destruye la paz del corazón del hombre es la vergüenza y la culpa. Y eso se ve en el Edén, ¿cierto? ¿Qué hace el hombre pecador cuando se descubre a sí mismo como falto ante Dios? ¿Qué hace? Busca qué, con qué cubrirse. Y se hacen sus propios vestidos. Pero Dios los despoja de sus vestidos temporales para darles vestidos diferentes, ¿cierto? Y algunos dicen, ese fue el primer sacrificio, porque ellos se vistieron de hojas, pero el Señor los viste de pieles, lo que implica que despojó animales de sus pieles para cubrirlos a ellos. No hay seguridad si no hay esa primera relación saneada, que es la relación con Dios. Luego se podrán poner en orden las otras relaciones, pero el orden es el orden divino. Y ese es el Evangelio: arrepentidos, convertidos, transformados, venid,
¿cierto? Y echad sobre él sus cargas, porque él tiene cuidado. De tal manera que la paz, la primera paz que el hombre necesita es la paz del perdón divino. Posteriormente, posiblemente necesite de otra paz, la del perdón de aquellos a quienes ofendió, a los que deberá ir y pedir perdón, como parte de ir restaurando las relaciones. Otra cosa es que miren que la propuesta de la serpiente es de controlar. ¿Cuál fue la promesa del diablo? Dice, cuando comas, conocerás. Conocimiento es uno de los primeros aspectos. Yo conoceré. Y dice, serán iguales a Dios conociendo el bien y el mal. Si usted nota algo, Dios había dicho que todo lo que había creado era bueno. ¿Cómo podía el hombre conocer el mal en una creación buena en gran manera? La única manera de conocer el mal era que lo que Dios había hecho bueno, el hombre lo dañara. De tal manera que el hombre conoció el mal cuando se apartó de Dios, pecó y entonces vio su cuerpo en ruinas y se introduce la vergüenza, por eso se cubre. Y además de eso, viene el tema de darse cuenta que las cosas realmente están en las manos de Dios. Seréis como Dios, es la promesa mentirosa del diablo. Seréis como Dios. ¿Y en qué es particular Dios? En que Dios gobierna todas las cosas. Pero esa tentación todavía es muy real en el corazón del hombre. Yo quiero gobernar todo. Yo quiero controlar la vida de mis hijos para que no se caiga, para que no se raspe, para que no le pase esto. La vida de todo, yo lo quiero controlar. Pero lo que la Biblia nos dice es que tenemos que soltar todo eso. ¿Sabe algo? Cuando el hombre quiere controlar todo, entonces viene a repensar todo y pierde el sueño. Pero recordemos el Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sabe por qué el rey David podía dormir tranquilo? Porque él sabía que nadie mejor que Dios le podía cuidar el sueño. Y porque él sabía que él no podía hacer lo que solo Dios puede hacer. Así que cuando dice David, yo me acostaré y dormiré, también dice, porque yo sé que Dios no duerme. Pero mire algo, al ser Dios eterno, Él no necesita dormir, pero yo sí, porque si no me enfermo, mi mente comienza a enfermarse, mi cuerpo comienza a enfermarse. De tal manera que nosotros entendemos que la ansiedad, ese deseo de controlar, es un problema para el ser humano. Y uno de los síntomas de ese problema es que la persona no puede dormir. Cuando uno está en consejería, normalmente una de las cosas que yo le pregunto a los hermanos es ¿cómo estás durmiendo? Pastor, hace como un mes que yo no duermo bien. Eso no está bien. Ahí hay algo. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que sucede? La angustia, la ansiedad, todo eso. Miren que incluso David habla de que en las noches Dios le corrige su conciencia. La importancia que es dejar de tratar de controlar y comenzar a escuchar a Dios en oración hacia dónde nos dirige. Porque ¿sabe lo que pasa en esa forma ansiosa de pensar? Yo busco la solución, yo. Y me hago un mundo de soluciones. Y cuando las voy a ejecutar, ¿qué sucede? Todas se van cayendo, porque todas eran mis soluciones. Pero los Salmos nos dicen, yo buscaré al Señor que es mi guía, mi consejero.
Dice, el que guía mi conciencia. Todas esas alternativas tienen un denominador en común. Ninguna de ellas consultó la voluntad de Dios. Todas eran mi voluntad. Lo que yo creía que era lo mejor, pero no la sabiduría de Dios. Una de las características es que esa ansiedad es ansiedad sobre todo por el futuro. Yo quiero controlar. ¿En qué terminó esa ansiedad por el futuro para el antiguo Israel? En que hasta los mismos reyes fueron a consultar a brujos porque querían saber el futuro, porque tenían la idea de que si yo sé lo que va a pasar, yo lo puedo cambiar. Pero ¿qué dice la Biblia? Ni una hoja cae sin que sea la voluntad de Dios. Ni un cabello cae sin que sea la voluntad de Dios. Aún en el hipotético imposible de que tú conozcas lo que va a pasar en el futuro, eso no quiere decir que vas a poder impedirlo. ¿Recuerdan uno de los reyes de Israel que también había sabido que iba a morir? Se disfrazó, fue a la guerra para evitar que lo identificaran y así no morir. Y algún despistado lanzó una flecha al aire. ¿Y dónde cayó la flecha? Donde tenía que caer, en el corazón de ese rey. El que lo hizo no supo a quién le disparó, pero la flecha a quién la había lanzado. Dios mío. Porque Dios le había dicho, morirás. Y así, y recuerdan cuando David habla de la muerte también, ¿cierto? El hombre va viendo todos sus bienes y se va hasta allá, y allá se consigue a la muerte. Porque nada pasa sin que sea la voluntad de Dios. Lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque implique pasar por la cárcel como estaba Pablo. Yo dije buena, agradable y perfecta delante de Dios, no según mi criterio humano, porque ese es el otro problema. Todos sabemos lo que dice Romanos, ¿cierto? Dice, porque todas las cosas encaminan a bien, pero no quiere decir que todo te irá bien. Quiere decir que Dios puede convertir aún lo malo en bueno. Pero también la Biblia dice, cuando pases por valle de muerte, de sombra de muerte, o sea que tienes que pasar. No es que te lo va a ahorrar, es que yo te acompaño, pero vas a pasar. Así, de tal manera que nosotros debemos ir viendo cómo también el Señor que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, también dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. De tal manera que nosotros que vemos que hay disciplinas espirituales que nos ayudan a luchar contra la ansiedad, como lo que el texto nos decía al comienzo. Dar gracias a Dios, oración y ruego, es la esperanza en la segunda venida y comenzar a ejercer una mayordomía sobre lo que yo pienso. Lo dice Pablo a continuación del versículo que leímos en la introducción, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, miren lo que dice, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En Reina Valera dice, en esto pensar. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿por qué nos cuesta tanto pensar en lo que Dios nos dice que pensemos y pensamos tanto en aquello que Dios nos dice que no pensemos? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en acción de gracias y en ruegos. Parece que hubiera dicho, por todo se afanen y no oren por nada, porque lo que hacemos cuando comenzamos a cavilar en nuestra mente, lo último que se nos ocurre es llevar eso al Señor para que el Señor se haga cargo de eso, sino que yo lo sigo cargando con mis fuerzas y eso destruye. Lo que decíamos del Salmo, yo dormiré porque tú me cuidas.
Pero nosotros estamos cuidando a Dios toda la noche. Dios, mira, tienes que hacerlo así, así, así y así, para que todo funcione bien. Sí, ¿cómo no? Sigue creyendo. Sigue destruyéndote, porque Dios no hará lo que tú quieres. Porque el modelo de todo esto, el que trae la paz, es el Señor. Y Él nos dijo, es la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero nosotros contrariamos ese modelo de oración y pareciera que nosotros le diéramos las indicaciones a Dios. Señor, tiene que ser así, así, asado. Y ahora hágase mi voluntad para que todo salga bien. Eso no va a suceder. Si tú eres creyente, tú puedes confiar en esta promesa que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Vemos? De nuevo, Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, si tú no eres creyente, lo que deberías pensar y repensar en todas las noches de tu vida es cómo estás delante de Dios. Hay una pregunta a la que el ser humano le tiene tanto miedo y es a preguntarse por su propia muerte. Pero yo te diría lo contrario, piensa en eso. Si yo muriera hoy, ¿dónde pasaría mi eternidad? ¿Con Dios o una eternidad de condenación? Hay algo que el ser humano no quiere dejar de hacer y es infinidad de actividades. Se llena de una cosa, de la otra. ¿Por qué? ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que llegan a sus casas donde todo está en silencio y tranquilo y comienzan a prender televisor, equipo de sonido, lo que sea? Porque le huyen a la voz interior que les dice: detente y piensa hacia dónde estás dirigiendo tu vida en el tiempo presente, porque eso va a tener consecuencias en la eternidad. No, mejor prendemos todo lo que necesitamos para acallar la voz interior de la conciencia. O pretendemos acallarla, como hemos dicho, con el trago, con una cosa o con la otra. Pero solo hay un camino a la paz y pasa por el arrepentimiento, teniendo por cierto que algún día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, todos debemos examinar nuestras vidas y arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos entonces a pasar a la cena. Se lo pongo acá. Quiero leer para ustedes en la primera carta